Listo. Entonces, el día de ayer que habíamos quedado ya en esta parte, ¿no? Lo que vamos en este caso, lo que estamos hablando ya es el flujo gradualmente variado. Es decir, en este caso, pues habíamos explicado de que el diseño inicial de canales siempre lo hacíamos para flujo uniforme, ¿sí? Siempre hacemos para flujo uniforme en este caso. Pero en la realidad, en la vida real, no se presenta flujo uniforme, sino se presenta siempre un flujo gradualmente variado o un flujo variado o rápidamente variado, como habíamos visto anteriormente. Entonces, esto vamos a hablar en función de qué nomás varía, en función en este caso del espacio, que es el X, y en función del tiempo, que es en el caso T, ¿sí? Entonces, que era en este caso, en función de X y Y, en este caso decíamos que variaba la velocidad en función del espacio, digamos, perdón, el caudal, no, el caudal puede ser la velocidad, ¿sí? Y digamos, algunos otros parámetros más que podrían variar en este caso. Y lo mismo en función de esto, también la velocidad, el caudal y otras variables más hidráulicas. Entonces, nosotros para diseño de canales decíamos, pues debemos asumir o asumimos pues un canal suficientemente largo, en este caso, pues suficientemente largo, y que cumpla las condiciones de flujo uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a variar ni en el espacio, ni en el tiempo, pues en este caso un espacio, una distancia tal, y un tiempo tal, no va a variar las condiciones, en este caso de flujo, en este caso el caudal, caso la velocidad, en este caso el calado, ¿no? Aquí hablamos del calado, por si acaso faltaba el calado, en este caso, ¿sí? Entonces, para eso diseñábamos nosotros. Por eso nosotros cuando diseñamos un canal decíamos que al final decíamos calculamos el calado, ¿no es cierto? Porque al final decíamos que en función de las características del canal que nosotros asumimos, aquí rugosidades, ancho de canal, ¿no es cierto? Lo que y el caudal que vamos a transitar por el caudal, por, digamos por el canal, al final pues nosotros calculamos desde el calado. Así era el concepto inicial y así hemos venido diseñando y así vamos a diseñar siempre, ¿no? Había explicado inclusive que los modelos hidráulicos toman esta opción, ¿sí? Es decir, lo que hace simplemente el modelo hidráulico nos pide es cantidad de secciones en los cauces, en los ríos, en los canales. ¿Para qué? Para asumir, en este caso, el flujo uniforme en cada sección. Flujo uniforme acá, luego, pues, si cambia de sección o cambia de pendiente, nuevamente otro flujo uniforme, y al final depende del número de secciones, es decir, de elementos finitos que nosotros podamos entregar al modelo para que el modelo vaya calculando parte por parte y al final, pues, calcule los elementos hidráulicos finales, ¿sí? Entonces, inclusive los modelos calculan por cada sección, calculan diferentes elementos hidráulicos. Y tenemos en este caso los diferentes calados en cada una de las secciones, ¿de acuerdo? Sí, ya. Entonces, lo que ahora vamos a ver es, en este caso estamos viendo es el comportamiento, en este caso del flujo, en las diferentes secciones de un canal, en este caso no es el caso de flujo gradualmente variado, ¿no es cierto? Vamos a ver. Bueno, al ingresar dentro de estos temas, nosotros tenemos que ver que, eh, digamos, al haber diferentes tipos de cambios de pendiente, cambios en este caso de calados, de velocidad, etcétera, etcétera, dentro de un canal, se presentan algunos tipos de perfiles, ¿sí? Y también dependiendo de los tipos de estructuras que nosotros coloquemos, pues, en un canal. A veces nosotros colocamos, ayer habíamos desarrollado, digamos, en este caso una compuerta, ¿no es cierto? Una compuerta, podemos ser en este caso, podemos ser un vertedero o alguna obstrucción que tengamos en el canal para con el final de captar el agua y llevarnos hacia alguna parte. Y aquí se presentan algunos tipos de flujo, algunos tipos de perfiles, que en este caso, ¿sí? Por ejemplo, en este caso puede ser un perfil, el agua pasa así de esta manera, hay un perfil que se presenta de esta manera, que se llama en este caso curva de remanso. Ahora, este tipo de curvas, vamos a ver exactamente cuáles son las formas de curva que se presentan, ¿no es cierto? Elegimos a veces hay curvas tipo S, tipo M, tipo C y diferentes tipos de curvas, ¿no? Que vamos a ver. Y eso se estudia, pues, y en función del tipo de curvas, también tenemos el tipo de flujo. Corresponde a un tipo de flujo, exactamente. Puede ser flujo crítico, subcrítico o supercrítico. Muy bien, para analizar todo este comportamiento, en este caso de todo este sistema, por lo general, pues en este caso habíamos dicho que los perfiles de flujo se clasifican en base a dos criterios. Por su profundidad, en este caso hablamos, en este caso el calado, que sería aquí, ¿no es cierto? Sí. Y según la pendiente del canal, en este caso S sub 0 o S, ¿no es cierto? Entonces, hablamos en este caso profundidad Y o calado, o D también se llama, ¿no es cierto? En este caso, y la pendiente del canal. Por su profundidad, un canal lo dividen, prácticamente se lo divide en tres zonas, la zona 1, zona 2 y zona 3, ¿sí?
En las tres zonas se presentan, pues como ustedes pueden ver, en las dos zonas, en la zona superior y en la zona intermedia se presentan los tirantes críticos normal y tirante crítico normal. Y en la zona 3, en este caso, que es la zona más baja, es prácticamente hablamos de la plantilla del canal, es decir, de aquí, en este caso, lo que interviene es la pendiente. Y aquí vamos a ver que existen, digamos, canales que tienen pendiente cero, ¿no es cierto? O pendiente, en este caso, cero, menor que cero, o pendiente mayor que cero. Hay tres opciones que se puede presentar en un canal, ¿no es cierto? Bueno, pero si hacemos la zona 1, habíamos indicado el día de ayer, ¿no es cierto? Hay zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces aquí vamos a ver los diferentes parámetros, cómo se presentan en relación a lo que se llama en este caso el calado normal y los calados críticos que vamos a ver, ¿sí? En este caso hablamos en este caso de los calados normales y los calados críticos. Entonces hablamos de los tipos de flujo que se van presentando, ¿sí? Dependiendo de las estructuras que nosotros pongamos en un canal o a su vez dependiendo de qué, de la pendiente y del calado, en este caso que se presente un flujo variado, o sea, en conclusión sería un flujo variado, ¿sí? Entonces esto podemos analizar en este caso pues la función del tirante hidráulico digamos, el comportamiento en las tres zonas, ¿no es cierto? En la zona 1, 2 y 3. Eso habíamos explicado el día de ayer. De pronto Sami, como viene la primera vez, entonces de pronto así, ¿de qué estará hablando, no es cierto? Bien, vamos a continuar. Entonces aquí habíamos hablado de desarrollo de los perfiles, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando cuando el perfil, en este caso de Y más de X, en este caso es mayor que cero. ¿Qué quiere decir con esto? ¿No es cierto? Aquí va a variar, en este caso, pues, la de Y, en este caso es el calado, ¿no es cierto? Y es el calado, en este caso un canal, ¿no es cierto? Este es el calado, Y, que quiere decir la variación del calado en función de qué? En función de la longitud, en este caso L o X, ¿cierto? A veces ponemos de L o de X, en este caso de X. Entonces, ¿qué quiere decir este caso? La variación, cuando la variación del calado en un canal, ¿no es cierto?, es mayor que cero, entonces dice, al perfil de la superficie libre diverge de la solera del canal y tenemos perfil tenemos ese tipo de, tiende a crecer, ¿sí? Entonces, perfil en este caso, pues, este tiende a crecer así, de esta manera. Sí, es lo que me está diciendo acá. Entonces, tiende a crecer cuando entonces tenemos esta opción, ¿no es cierto? Cuando el calado, en este caso, respecto a X, es mayor que cero, entonces esto tiende a crecer hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces puede ser que aquí tengamos una estructura que esté ubicada y este pues prácticamente comienza, acá tendríamos un calado normal, ¿no es cierto? Un YN y pues supuestamente que tenemos aquí esta estructura y esto comienza el agua a pasar por arriba, ¿sí? Y se forma prácticamente esta curva, ¿no es cierto? O este perfil. Ya, tiende a crecer. Vamos a ver. Cuando dy de x es igual a 0, ayer ya habíamos visto, ¿no es cierto? Es una pendiente prácticamente, ¿no es cierto? El perfil de la superficie libre converge con la sola. Es decir, en este caso quiere decir con el nivel, o en este caso, pues, primero la altura permanece constante, ¿no es cierto? Cuando eso permanece constante, o sea, por eso no cambia, ¿no? Porque es igual a 0, no cambia. Y en este caso el nivel del agua converge o es paralelo, en este caso, a la solera del canal, ¿sí? Entonces tenemos la segunda opción, que sería en este caso igual a 0. Y cuando es menor que 0, en este caso, implica de que como que el agua comienza a regresarse, ¿no es cierto? Es menor que 0, pues la variación de esto, pues como que es así, ¿no? Como que vendría, bueno, aquí está indicado, pues bueno, ¿sí? Entonces comienza en este caso, pues a decrecer, ¿ya? Entonces, ¿qué implica esto? Pues dice que converge la solera de la profundidad, decrece en la dirección del flujo, o sea, decrece aquí en esta parte acá, ¿sí? Ya. Entonces tenemos estas tres formas de desarrollo de perfil. Si en función de esto vamos a ver qué tipo de flujos van presentándose de acuerdo a estos tres tipos de comportamiento de perfiles, ¿sí? Aunque también aquí podemos decir cuando se presenta este tipo de flujos, también es cuando nosotros aquí, digamos, es una pendiente un poco, llamamos un caso pendiente adversa, que llamamos nosotros también en la parte hidráulica. Bueno, en función de esto vamos a observar algunos tipos de perfiles. Esto es un resumen, porque esto es, en realidad en hidráulica es todo un capítulo exactamente para, eh, desarrollar en este caso o conocer perfiles, desarrollo de perfiles. Ustedes pueden observar, vamos a agrandar un poco este tema y ahí para ver mejor, ¿ya? Y voy a poner un poco los lentes, inclusive porque somos muy pequeños. Verán, señores. Es un resumen total de lo que he sacado de los libros de hidráulica que realmente, digamos,
nos ayuda a entender lo que son en este caso los perfiles, ¿sí? Exactamente. Vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso lo que es las pendientes del canal, relaciones de profundidad, en este caso de calados, ¿no es cierto? Ya ayer entendimos que era el D, ¿no es cierto? El D era, ¿a qué era igual? D. El D era igual al H o al Y, en este caso, del calado por el coseno de teta. Entonces, por eso hablamos aquí de, en este caso, sería la altura existente. Es el calado normal que se calcula generalmente en canales y ese sería el calado crítico. Entonces tenemos las relaciones entre cuál? Entre la altura existente, el calado normal y el calado crítico, ¿sí? Entonces aquí hablamos cuando de SDL, ¿qué quiere decir? Aquí miren, aquí dice DL, ¿no? DL o también sería DX, que dije anteriormente, que quiere decir el cambio de la, en este caso hay un cambio de, ¿qué? De calado en función de la longitud del canal o de la distancia del canal a medida que digamos que el líquido circula por este canal. Profundidad en el sentido de la corriente aumenta, disminuye, vamos viendo, ¿no es cierto? El símbolo M1, ¿qué quiere decir M1? Es el tipo de curva o de perfil que se desarrolla, ¿sí? M1 es el tipo de perfil. ¿Y qué tipo de flujo se presenta? Un flujo súper, digamos, subcrítico en este caso, ¿sí? Y así vamos a ir analizando cada uno de estos perfiles, pero cuando se presentan estos tipos de perfiles, cuando nosotros, como había dicho, generalmente hay estructuras que se colocan en el canal. Aquí es una estructura y aquí está, por ejemplo, es un canal que tenemos un cambio de pendiente, aquí tenemos la sección de control y así vamos viendo. Aquí tenemos la compuerta y así vamos viendo cómo se forman diferentes tipos de perfiles. Por eso los tipos de perfiles en flujo en canales prismáticos, ¿sí? Esto es una tablita que se está dando todos los libros de hidráulica. Yo sacaba simplemente un resumen que podemos analizar cada uno de estos. Vamos a hacer una forma somera que vamos a analizar esta situación. Ya. Acá exactamente podemos observar cómo se dan los cambios de flujos cuando tenemos estructuras, diferentes tipos de estructuras, ¿no es cierto? Y qué tipo de pendiente tenemos. Por ejemplo, acá tenemos en este caso la pendiente, en el caso subcrítica, y qué tipo de estructuras y qué tipo de perfiles se va dando, ¿sí? ¿Qué tipo de perfil se va dando? ¿Sí? Acá tenemos la pendiente supercrítica, aquí estamos subcrítica que es una pendiente bastante baja, sí, pero al final tiene una pendiente, ¿no es cierto? Cuando decíamos que H en este caso, o en este caso, pues decíamos que D, ¿a qué es igual? A, ¿no es cierto? ¿A qué es igual el D? Igual a Y por el coseno de teta, entonces, ¿qué implica en este caso? El coseno de teta tiende a cero. Cuando tiende a cero, prácticamente tendremos una pendiente subcrítica, ¿no es cierto? Y la pendiente supercrítica, en cambio, es mayor que cero, tenemos una pendiente bastante fuerte, y así tenemos algunas estructuras. Entonces, aquí vamos a analizar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la primera. Cuando tenemos una pendiente entre, en este caso, aquí tenemos una pendiente entre cero, en este caso, y la pendiente crítica tenemos acá. Miren, en este caso tenemos tres opciones, ¿no? El calado normal está entre el calado existente y el calado crítico, ¿sí? Puede darse en este caso que en este caso el calado normal, en este caso pues está entre el calado existente y el calado crítico y la misma estación, ¿no es cierto? Entonces tenemos estas condicionantes que se da. Entonces cuando en este caso, cuando el calado existente es mayor que el normal y es mayor que el crítico, entonces ¿qué pasa? Entonces la probabilidad en el sentido de corriente aumenta. Entonces, como que la probabilidad aumenta en sentido de corriente y tenemos en este caso una curva M1 y un tipo de flujo subcrítico. Tenemos aquí, ¿no es cierto? Flujo subcrítico, aquí que el tipo de, es en este caso es M1, es el tipo de perfil, ¿sí? Es el tipo de perfil M1. Y así vamos a ir analizando, se puede analizar cada uno de estos en función de qué. Simplemente a veces no, ni siquiera podemos tener graficado digamos, en este caso los perfiles, simplemente podemos trabajar en función de estas relaciones existentes y sabemos qué tipo de perfil se van a presentar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ayer analizamos de una compuerta, ¿no es cierto? Cuando ingresa esto, tenemos un perfil, en este caso M1, como sería casi un perfil inverso a la M1 de acá. Y en este caso se llama este perfil M3. M3 es el flujo supercrítico, ¿no es cierto? Aquí se da un flujo subcrítico y aquí un flujo supercrítico, ¿no es cierto? Una velocidad bastante alta y hasta tener en este caso un flujo otra vez subcrítico. Y tenemos un perfil M. Cuando tenemos un perfil M2, cuando tenemos una estructura, por ejemplo, en este caso tenemos flujo subcrítico, que es este flujo de acá, ¿no es cierto? Para transformar otra vez acá un flujo supercrítico cuando existe un cambio de pendiente, si podemos observar, y tenemos un tipo de perfil, en este caso, hacia abajo, un M2, ¿sí? Y así vamos analizando. Aquí tenemos otro perfil M2, en este caso con la pendiente, en este caso cuando ya S es igual a cero,
¿sí? Ese es igual a 0, aquí la pendiente normal es igual a la pendiente crítica, la pronuncia de ese subsiste entre S y en este caso es mayor que 0, y la adversa, en este caso adversa quiere decir que existe pues en este caso una contrapendiente. Cuando hablamos de pendientes adversas, estamos hablando de una contrapendiente que estamos observando aquí, como que el flujo comienza a subir, ¿sí? A subir, pero así se presenta, ¿no es cierto? A veces nosotros utilizamos, habíamos hecho un ejercicio de que yo tengo un canal de esta manera, ¿no es cierto? Y de pronto necesito disipar energía y luego de estas cosas. Entonces aquí tengo en este caso un delta X que yo, digamos, hago en el canal con la final de, ¿qué? De bajar energía. Entonces miren ustedes, si es que esto tiene una pendiente positiva, ¿no es cierto? Acá tenemos una pendiente negativa y eso se llama pendiente adversa. Pero al final estamos exactamente como que el flujo sube, ¿no? Y eso es el canal que va, ¿sí? Entonces, dependiendo de la velocidad que venga y la pendiente que tenga, pues esto podrá superar este flujo adverso, pendiente adversa y continuar el flujo acá. Pero lo que pasamos desde un flujo supercrítico a un flujo subcrítico, en este caso. Bueno, entonces así podemos ir analizando y observando los tipos de curvas, ¿no? Por ejemplo, que se presentan acá, por ejemplo, podemos ver una curva S1, ¿sí? S1, cuando tenemos una estructura de esta naturaleza, puede ser aquí un vertedero o simplemente una taguilla que coloquemos acá, pues, y viene el flujo y de esa manera hay una especie de, digamos, de detenimiento del canal, digamos, del caudal, y pues se produce ese tipo de curva, ¿sí? Como que está el agua prácticamente está detenida y produce un S1. Sí, pero ¿con qué condiciones? Con esas condiciones. ¿Verdad? En este caso, una pendiente pronunciada. O sea, una pendiente bastante fuerte, ¿no es cierto? Estamos acá. Acá cuando estamos con la crítica, ¿no es cierto? Miren que se presenta este perfil, tipo de perfiles C1 y este es otra vez C1 a partir de la compuerta. Si esto depende de qué, depende en este caso de las pendientes del canal, ¿sí? Y luego pues se presentan las relaciones dadas de acuerdo a las opciones, digamos, que se presentan dentro del canal, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver que aumenta, disminuye todo lo demás. Entonces aquí estamos hablando un poco de lo que es el desarrollo de perfiles en un canal, ¿sí? Ahora acá está la explicación de este caso, y una explicación demostrativa o técnica de cada uno de estos, ¿no es cierto? Pero en la realidad las cosas pues estamos viendo igual. Esto se vamos a observar acá. Por ejemplo, aquí tenemos, miren acá, tenemos en este caso un canal, ¿no es cierto? Con pendiente súper crítica. Acá, bueno, también igual podemos ver, pero acá vamos a analizar esta parte de acá. ¿Sí? Entonces ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, cuando aquí se presenta una supercrítica, es lo mismo que es decir esta, ¿no? Supercrítica, una pendiente fuerte, ¿no? Pendiente pronunciada, es esta. Aquí estamos, exactamente, ¿sí? Entonces vamos a ver que si en este caso, vamos a ver que es esta, ¿no? Sí, vamos acá. Entonces tenemos una estructura que se la coloca acá y aquí tenemos esto. Entonces presenta la curva S1 que es esta, mira. S1 que estamos aquí, ¿sí? S1. Aquí está la línea de tirante crítico, pues aquí tenemos justamente otro tipo de canal. Miren ustedes, ese es un canal recto, pero tiene una pendiente fuerte. Es un canal también, una pendiente fuerte y luego nuevamente una pendiente más fuerte. Entonces miren ustedes, tenemos prácticamente el mismo comportamiento, en este caso tipo de perfiles, ¿no es cierto? Que se da acá, ¿ya? Y así podemos ir analizando algunas otras situaciones dentro de lo que se llama en este caso lo que es los canales, cómo se presenta. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando tenemos aquí otra estructura, tipo compuerta con una pendiente tan fuerte, ¿sí? Miren acá, este sería en este caso el que analizamos en el ejercicio anterior, que sería el IE1 o el IE1, y la forma de presentarse este tipo de perfil. En este caso el perfil se llama el perfil S3. Entonces, ¿de qué depende? De la pendiente, ¿sí? De la pendiente. En el caso de nosotros teníamos una pendiente leve y aquí colocado en este caso una compuerta que teníamos de acá y teníamos este flujo acá, ¿sí? Y teníamos este flujo así y al final pues esto era ¿no es cierto? Entonces aquí se producía lo que se llama un calado contraído que analizamos en el ejercicio anterior, ¿sí? Un calado contraído y aquí hablamos ya de un tipo de perfil que puede aparecerse en este caso, ¿sí? Bueno, entonces aquí podemos pues ir diferenciando diferentes tipos de perfiles que se presentan pues de acuerdo a la estructura o de acuerdo a la pendiente o la forma del canal que se vaya dando. Aquí tenemos por ejemplo lo que es en contrapendientes, ustedes pueden ver, ¿sí? De igual manera pues aquí está un canal con contrapendiente y luego tiene ya un canal con pendiente normal, ya en este caso, entonces aquí tenemos en este caso un flujo A2, ¿sí? Aquí tenemos una compuerta con pendiente crítica, ¿no es cierto? Y tenemos en este caso digamos, una curva C3. Y así podemos ir analizando
cantidad de estructuras y determinando en este caso los tipos de perfiles o el desarrollo de perfiles, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver en muchos libros de hidráulica, van a decir, tenemos el perfil S1, el perfil C1, el perfil M, y así vamos a tener diferentes tipos de perfiles. Entonces, para esto, pues tenemos aquí, por ejemplo, aquí están los perfiles de M. Ustedes dirían, ¿cuándo se presentan los perfiles de M? Cuando tenemos una pendiente suave, en este caso entre 0 y S crítica, ¿no es cierto? Entonces, una pendiente suave. Sí, aquí estamos. Digamos perfiles de M1, M1 hasta M3. Perfiles de H2, H3, pues tenemos tenemos, en este caso, S es igual a 0. Cuando tenemos la pendiente 0, tenemos perfiles, estos dos perfiles, H2 y H3. Cuando tenemos en los perfiles C tenemos cuando la pendiente, tenemos especialmente lo que es la pendiente crítica. Es decir, la pendiente normal es igual a la pendiente crítica o el calado normal es igual al calado crítico. Estamos hablando de un flujo crítico prácticamente, ¿no es cierto? Cuando tenemos flujo crítico estamos acá. Entonces aquí tenemos perfiles C, ¿sí? Exactamente. Cuando tenemos perfiles de S, podemos observar acá S1 hasta S3. En este caso, cuando S es mayor que el S crítico y S es mayor que 0, ¿sí? Entonces aquí tenemos el caso de los perfiles S. Y los perfiles A, cuando tenemos la pendiente adversa, en este caso es menor que 0, ¿sí? Entonces ya podemos un poco desmemorizarnos. Cuando pendiente 0, tenemos perfiles H, así directamente. Menor que 0, tenemos los perfiles A, ¿no es cierto? Son los perfiles, en este caso, los A2 y la 3, tenemos perfiles, ¿sí? Y pues en este caso podemos tener luego la crítica, pues la crítica tenemos perfiles C, ¿sí? Perfil C, entonces todo lo que es C, perfil C es crítico, por eso se llama crítico, C, crítico, ¿sí? Ya. Entonces eso es lo que podemos un poco analizar, lo que es en este caso el desarrollo de los perfiles de un canal, en este caso, ¿no es cierto? O un cauce natural, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer y, digamos, sí, pues diferenciar. Bien. No sé si tienen alguna pregunta ahí, muchachos. O sea, esto tengo que analizar de esa manera, porque es un capítulo bastante largo, pero aquí lo que he hecho es un resumen debido a que, digamos, tenemos que cumplir los temas del sílabo y trabajar. Poco a poco nosotros vamos a ir viendo esta cosa más adelante. Bien, continuamos. Ya. Entonces hemos visto esto. Vamos a ver un ejercicio de esto, ¿no es cierto? Hemos visto ya los perfiles, le agrandamos acá y es un ejercicio acá. Entonces, este ejercicio pues está exactamente para calcular lo que es en este caso, aquí en estos perfiles, pues ustedes pueden entender de que cada vez que existe una estructura o alguna situación, un cambio de pendiente, un cambio en este caso de sección de control, cuando aparece una sección de control, implica que existe una pérdida de energía, ¿no es cierto? Pérdida de energía. Siempre va a haber una pérdida de energía o una ganancia de energía en el caso de cambiar de pendiente hacia abajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, un flujo subcrítico a un supercrítico, entonces existe una ganancia de energía en este caso acá, y acá una pérdida de energía entre estas, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a ver este caso, dice, aquí hay un canal, ¿no es cierto? Dice, este existe un canal sección rectangular de 3 metros de ancho, ¿no es cierto? Está planteado acá, ¿no es cierto? 3 metros de ancho con una rugosidad de 1,014, una pendiente de 0,1, perdón, y dice que, en este caso, dice que consume una energía de, en este caso, 3 metros, ¿no es cierto? Porque dice, aquí está, ¿qué dice? Es alimentado por un embalse cuyos niveles de la superficie se encuentran a 3 metros por arriba. Entonces, existe, en este caso, sería la energía existente. ¿Sí? ¿Para qué? Por 3 metros hacia arriba, porque dice que a partir de eso vamos a captar agua, ¿no es cierto? La solera del canal, calcular el caudal que ingresa al canal. Más o menos, el gráfico sería esta naturaleza, ¿sí? Estamos en energía, entonces 3 metros hacia arriba y aquí estamos el nivel. Y al final estamos acá. Bueno, entonces calculamos la energía, en este caso cualquier igual. Este es igual, en este caso esta fórmula que habíamos visto anteriormente, la energía es igual a 3 medios de IS. En este caso el IS es el calado crítico, ¿cierto? Estamos hablando cuando hablamos de energía, siempre estamos relacionando a lo que es al calado crítico. Acuérdense ustedes que decíamos que el caudal máximo, nosotros transportamos un caudal máximo a un canal con una energía mínima, ¿no es cierto? Entonces, al final, cuando hablamos de energía, hablamos de un caudal máximo, en este caso, estamos trasladando a través de un canal con energía mínima y estamos en este caso donde está relacionado con el calado crítico, ¿cierto? Pues aquí habrá una velocidad crítica, calado crítico,
pendiente crítica, entonces, cuando hablas de crítico, entonces todo crítico. Y decíamos, ¿por qué nosotros analizamos estos parámetros? ¿No es cierto? Porque por lo general nosotros no deberíamos analizar, porque no deberíamos hacer diseños en calados críticos. Pero nos interesa, ¿por qué? Porque nosotros debemos comparar nuestros calados en los canales que diseñamos versus cuál, versus el calado crítico, ¿no es cierto? Para saber qué, para saber bajo qué tipo de flujo trabajamos, si es un flujo crítico, si trabajamos en flujo supercrítico, ¿no es cierto? O trabajamos un flujo subcrítico, ¿no? Supercrítico o un flujo subcrítico, ¿no es cierto? Eso debemos saber. Entonces, decir muy bien, ¿cuál es lo que me conviene aquí que mi canal trabaje? Flujo crítico con energía mínima, supercrítico con una velocidad alta, pero esto debemos comparar con la velocidad admisible del canal. Y o el flujo subcrítico, que me interesa que el flujo vaya muy lento, ¿no es cierto? Depende de lo que yo necesite en mi estructura hidráulica, ¿no es cierto? Bueno, entonces con esta fórmula calculamos el IS que tenemos acá y al final pues sacamos el IS que es 2 metros, en este caso de calado, ¿sí? Y de acuerdo a esto, pues calculamos lo que es la velocidad crítica, que tenemos también esta fórmula, que es la raíz de G por IS. Calculamos la velocidad crítica y luego el caudal. Entonces, como ustedes pueden ver ahora, todo es crítico, ¿no es cierto? Cuando lo hacen críticos, lo hacen todo crítico. Y al final, pues sacamos en este caso el caudal total que circula, que está saliendo del embalse por este canal, con esta energía que tiene este caso que se ha calculado inicialmente como dato del canal. Y por supuesto, pues puedo calcular también lo que es, en este caso, lo que es el radio hidráulico, ¿no? Que es igual al área crítica sobre el perímetro crítico igual manera. Entonces, de esta manera yo puedo resolver este problema en cuanto se refiere a estimar en un caudal que sale de un embalse y cuando nosotros queremos llevar agua a esa cosa. Esto es un ejercicio real porque por lo general las captaciones, ya vamos a entrar, después vamos a entrar a captaciones, nosotros las captaciones lo podemos hacer de dónde, no lo hacemos, lo hacemos directamente desde ríos, ¿no es cierto? Desde ríos, podemos hacer desde quebradas, podemos hacer desde esteros, ¿no es cierto? Esteros, o también podemos hacer las captaciones de dónde? Desde presas, los de embalses, los seguros, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, también hacemos esto, captamos desde una presa un embalse para que para llevar agua hacia los diferentes usos que queremos dar. Entonces, este ejercicio parece desde un embalse o una presa que nosotros queremos captar agua, ¿no es cierto? Y generalmente se da esto, ¿no? Y esto es un ejercicio práctico que se hace, ¿sí? Bien, continuamos. Si tienen alguna pregunta, por favor. Ya, bueno, aquí pues ya hemos calculado, ¿no es cierto?, los valores, continuamos, ¿no es cierto? Entonces calculamos en este caso, lo que necesitamos saber es con cuál pendiente también sale, en este caso, sale el agua, ¿no? Si bien es cierto, que lo que queremos saber es cuál es el caudal, pero ahora sí, cuál sería la pendiente del canal que tiene este canal, ¿no? Que vamos a trasladar el agua en este caso, este canal, cuál sería la pendiente. En este caso queda acá. Entonces con esto vamos a ver el canal, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí hemos visto, calculamos los calculamos con la pendiente crítica, ¿no es cierto? Digamos, la velocidad en este caso, ¿no es cierto? Despejamos la pendiente crítica porque todo es crítico, entonces obtenemos en este caso la pendiente crítica que sería esta, ¿cierto? Entonces el S sub 0 era este valor de acá y el S calculado en este caso crítico es este, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué decir? Aquí comparamos que la pendiente, en este caso, llama en este caso la pendiente normal, es menor que la pendiente crítica. Por lo tanto, estamos en un flujo que es subcrítico. ¿Sí? Subcrítico. No se presenta calado crítico y no hay no hay sección de control. ¿Sí? Debe ser subcrítico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos. Subcrítico, es decir, es un flujo lento. Y así se puede, cuando haga una captación de la presa, pues la salida del agua es suave, ¿no? Es suave, un flujo subcrítico, y luego pues vamos dando la pendiente y vamos llevándonos el agua, ¿sí? No podemos hacer una captación con flujo supercrítico, ¿sí? Ya. Entonces, de esta manera, pues nosotros, miren, estamos comparando en este caso si en qué tipo de flujo estamos trabajando. Ustedes pueden ver, calculamos con la pendiente que tenemos acá inicialmente, ¿ya? Ahora, pues necesitamos eh,
calcular en este caso el calado normal del canal, ¿no es cierto? Porque ya estamos, entonces, el calado normal acá. ¿Sí? Este calado, ¿cuál es el calado con ese caudal que sacamos de la presa y cuál es el canal que se presenta acá? ¿Sí? ¿Cuál es el IN? ¿Sí? Ya. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos? Nos hacemos un cuadrito, ¿no es cierto? ¿Sí? Sacamos el IN, ¿no es cierto? IN, el área, el perímetro, el radio hidráulico. Bueno, el radio hidráulico sobre los 2/3, la velocidad del caudal. Y en este caso las pérdidas de carga, en este caso digamos la carga de velocidad y luego la energía, ¿sí? Y luego la energía. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es una especie, en este caso, de iteración. ¿Por qué? Porque nosotros queremos determinar en este caso el calado normal. Este calado normal, ¿en función de qué? En función, en este caso, de lo que es hasta llegar a determinar, en este caso, el calado que se va a dar cuando yo saco el agua de la presa, estoy sacando el agua, ¿sí? Y cuál es el calado con esa energía que salía el agua, que tiene el agua acá, cuál es el calado normal que se presenta el canal hacia aguas de abajo, es lo que queremos saber. Entonces, bueno, aquí la iteración es la siguiente, nosotros nos imponemos un valor de IN, ¿sí? IN, entonces aquí hablamos en este caso, el valor de B era 3, ¿no es cierto? El valor de B era 3, aquí estamos hablando, aquí estamos B igual a 3, aquí se acuerdan, ustedes B es igual a 3, entonces no teníamos el valor de Y, en este caso acá, o sea, YN, ¿cierto? Y ese calculamos la salida, todas estas cosas aquí en la parte inicial, pero tienes que calcular este valor acá. Entonces nos imponemos YN, ¿no? Aquí, bueno, el área, pues ustedes saben que el área que es igual, el área es la base por la altura, ¿cierto? Y la base por la base por H, ¿sí? Por H. Entonces la base, ¿cuánto es la base? 3 por 2 que nos imponemos son 6. El perímetro es área, perímetro es igual a ¿qué? ¿Sí? Los perímetros es igual a la base, en este caso más 2H, ¿sí? Más 2H podemos sacar igual, sacamos, entonces va a salir en este caso 7. El radio hidráulico es igual a área sobre el perímetro, el radio hidráulico es igual a área sobre el perímetro, en este caso el área, ¿cuánto salió? ¿Sí? El área era 6 sobre 7, 0.9, entonces 0.86, ¿no es cierto? Entonces el radio hidráulico 0.86, ¿sí? Y así vamos calculando cada uno de estos valores, ¿sí? Aquí está directo puesto, pero al final lo que voy haciendo es eso, ¿no? ¿Para dónde voy? Lo que quiero llegar es a cuando yo quiero aplicar la velocidad que era igual, en este caso la velocidad va a ser igual a 1 sobre n, S o J al 1 medio, en este caso como ya quieran llamarlo, ¿no es cierto? Yo pongo S, pongamos, al 1 medio y era la 2/3, ¿no es cierto? Y era la 2/3. Y ya con eso lo que quiero sacar es la velocidad. Entonces para eso saco radio hidráulico a la 2/3 que estoy poniendo acá. Entonces, con la velocidad me va a salir esta velocidad acá, ¿sí? Y el caudal es igual área por velocidad. Entonces, caudal área por velocidad, ¿no es cierto? Caudal va a ser igual área por velocidad. ¿Ya? Cuando es área por velocidad, calculo entonces el caudal. Entonces, al 12,3, ¿sí? Y así voy calculando en este caso, ¿no es cierto? Y luego, pues, calculo la carga de velocidad, en este caso, para calcular la energía. Y con la energía, pues, en este caso veo que con este calado tengo esta energía de 221. ¿A dónde tengo que llegar? Tengo que llegar a 3, porque la energía era 3, total 3. Y así voy dando valores. Entonces ya con 2 no me salió, continúo dando otro valor, doy 250. Hago el mismo procedimiento, me sale 274. ¿Sí? Luego 260, 270 y luego 275. Con 275 me sale el valor del final, esto va a 3. Consecuentemente, los valores finales del diseño serían estos valores de acá. Son estos valores de aquí. ¿Sí? He cumplido con este caso con lo que dice la energía 3. Consecuentemente, el calado va a ser igual a que 275 y pues en este caso el caudal 1827 el que vamos a sacar y en este caso 3. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros hemos diseñado nuestro canal con las condiciones que hemos impuesto en el problema. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a hacer. En hidráulica, pues, muchas veces hacemos esto. No sé si tienen alguna pregunta ahí, muchachos. Algo no esté claro. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿bien? Aquí tenemos, por ejemplo, los perfiles compuestos un poco, o sea, aquí está hecho de esto, ¿no? De acá, pues acá está, bueno, que está a mano, pero es lo que tenemos, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Los perfiles, ¿no? Incremento dependiente, esas cosas, ¿no es cierto? Entonces,
De igual manera, esos perfiles acá están claros, igual, ¿no? Acá lo que hago es una interpretación de algunos perfiles, por ejemplo, digo perfiles compuestos. ¿Por qué son compuestos? Porque ustedes pueden ver que se presentan diferentes, en este caso se presenta un perfil M1, M2, un perfil MS3, si ven acá, entonces presenta acá, por ejemplo, un perfil M2, digamos un M3, un M2, un S1, ¿no es cierto? Acá otro perfil, en este caso, que presenta un perfil C. Y ustedes pueden ver tipos de perfiles que se van presentando, dependiendo de qué, de estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos un embalse, cuando salimos del embalse, calamos calado crítico. Acuérdense ustedes en el ejercicio anterior, el que acabamos de resolver, primero calculo el calado crítico, ¿no es cierto? Lo que sale en este caso de la presa. Luego calculamos un calado normal que acabamos de calcular en este momento. Y luego, pues ya acá tenemos la compuerta para regular el caudal, para llevarnos este caudal tal vez a otra parte y adicional dejar pasar. ¿No es cierto? Regular el caudal, ya tenemos la cosa. En este momento se produce con una pendiente más fuerte. En este caso, miren las pendientes cómo vamos trabajando. En este caso, el sub 0 es menor a ese sub C y es sub 0 menor a ese sub 0, ¿no es cierto? Y entonces continúa acá y se presenta el tipo de perfil, en este caso este es el S1, ¿sí? Porque viene acá en este caso, pues el agua pues obstruye la compuerta, una parte, de acuerdo a la abertura de la compuerta, una parte de agua comienza a pasar acá. Entonces el perfil que venía desde arriba, con el calado crítico, es el M3. Y luego, pues al llegar hacia la compuerta y al producirse este perfil S1, se produce el perfil M2, ¿sí? Al pasar la compuerta, sí, tenemos dos tipos de perfil, que es el S3, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, aquí pues se llama perfiles compuestos. Entonces, una estructura, digamos, una sola estructura, en este caso, puede presentarse algunos tipos de perfiles y se llaman, en este caso, perfiles compuestos, por si acaso, ¿sí? Ya. Entonces, aquí que dice, primero determinar los cambios dependientes, que son exactamente estos valores, ¿no? Esos son los cambios dependientes que vamos determinando en el transcurso del, de las distancias o de la longitud de los canales que vamos nosotros llevando el agua, ¿sí? Luego dice, reconocemos las estructuras de control. ¿Cuáles son las estructuras de control? Son estas, ¿sí? Estas son las estructuras de control. En este caso son compuertas, son vertederos, son ataguías, son obstrucciones que nos ponemos, ¿no es cierto? Aquí pues ya sabemos calcular, por ejemplo, el resalto hidráulico, en esta parte podemos colocar, ¿no es cierto? Ya hicimos un ejercicio el día de ayer. Luego de determinar las líneas características, estamos observando en este caso. Entonces, más o menos serían estos los pasos para nosotros poder determinar los tipos de perfiles, en este caso, hablamos de perfiles compuestos, ¿sí? Aquí hablamos de reducción de pendientes, pues aquí tenemos un gráfico que, bueno, esto esto digamos, en las guías